todo el mapeo del genoma humano, entonces ya no me voy a enfermar de diabetes, ¿no? Pero los cambios de hábito nunca desaparecieron y entonces son los problemas que llegaron a aparecer. Mucho antes, hubo una situación bien curiosa, ¿no? Que mucho antes de que esta iniciativa de la medicina de precisión apareciera, ya había compañías del genoma en línea, compañías genómicas, compañías que decían, no, pues que nosotros te mapeamos tu código genético y hacemos pruebas de tu genética, ¿no? Y te vamos a dar resultados. Eso ya se hacía desde incluso antes que aparecieran este tipo de iniciativas. Entonces, en países de alto desarrollo como Estados Unidos, que ya estaban en ese momento diciendo, es que necesitamos ver cuál va a ser la mejor intervención, pero necesitamos juntar un panel de expertos, ya en ese momento había empresas que decían, yo te voy a dar esto, aquello y lo otro por medio de tu código genético. Se afirma que basados en los datos del genotipo de las personas, de los clientes en este caso, se pueden diseñar dietas genéticamente adaptadas para ayudarlos a perder peso más fácilmente. Y con esto determinar qué nutrientes van a favorecer a su cuerpo durante el ejercicio y qué tipo de entrenamiento es más efectivo. A mí me pasó hace relativamente poco tiempo con un amigo mío, un conocido, que entró en un programa de cambio de imagen y efectivamente era el método que utilizaban en nutrición para decirle qué era lo que tenía que hacer. Tomaron una muestra de su saliva, tomaron algunas muestras ahí de su mucosa oral y a través de eso le dijeron, no, pues mira, tienes que hacer así, 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 así. ¿Cuál es el problema, no? Y es lo que venimos comentando. La evidencia actualmente no es si el impacto real de este tipo de intervenciones pues va a ser lo suficientemente significativo como para que valga la pena un estudio de este tipo. Entonces, muchos científicos en ese sentido han pedido que se actúe con cautela, no echar todavía las campanas al aire, hacer esta parte, ya que pues las investigaciones hasta ahora no han generado una evidencia lo suficientemente buena para respaldar afirmaciones tan audaces que hacen quienes lo venden, y tampoco pues la gente a quienes se les entregan ese tipo de resultados tienen la capacidad suficiente como para poder interpretar dichos informes. De una serie de características, una serie de condiciones de riesgo, pues no necesariamente te va a aparecer la enfermedad. Es como decir, bueno, pues es que mi padre, mi abuelo y mi bisabuelo y mi tatarabuelo murieron de cáncer de pulmón y todos eran fumadores y yo no fumo y me da miedo que me vaya a dar. Y entonces se haga un análisis, por ejemplo, genético, y entonces digan, no, pues es que pues sí, tienes un gen, una predisposición genética a desarrollarlo, pero la probabilidad de que te aparezca, de que se active de manera real y tangible ese gen en tu caso, pues no va a estar presente tan fácilmente gracias a que tus hábitos no lo permiten. Igualmente pasa con la diabetes, con la hipertensión, con la mayoría de las enfermedades que a ustedes se les ocurran. Y también con la susceptibilidad genética en cuanto al deporte. Si nosotros nos ponemos a pensar, por ejemplo, ¿no? en decir, no, pues es que fulanito, el hijo de tal deportista, pues trae su genética, seguramente va a ser un buen deportista. Pero al final pues no se catapulta esa situación como algo real. Es mucho más conocida la situación de deportistas hijos de grandes estrellas deportivas que no llegan a alcanzar el nivel competitivo de sus padres, sino incluso a veces al revés. Los hijos de padres que eran así como medianitos en cuanto al rendimiento deportivo terminan siendo estrellas más altas que lo que fueron sus papás.
Para ejemplo, pues está ahí el Chicharito, está Floyd Mayweather, como ejemplos de deportistas que superaron a sus padres. Y esto no es necesariamente una cuestión genética, esto es una cuestión de entrenamiento, una cuestión de mentalidad, de las cosas que tuvieron alrededor, no necesariamente una cuestión genética. Puede ser que sí, que ya hubieran tenido una predisposición genética, pero si sus padres no la pudieron desarrollar de una manera adecuada, pues a ellos sí tuvieron la posibilidad de hacerlo. Entonces la genética en ese sentido te ayuda a entender mejor cuál va a ser tu respuesta ante ciertos estímulos, pero si esos estímulos, ese resto de los estímulos no aparecen de la forma correcta desde los momentos adecuados, muy seguramente no se van a alcanzar. De la otra forma, es lo que les comentaba, el hijo de Michael Jordan, el hijo de Hugo Sánchez, muchos otros jugadores de fútbol que sus papás fueron famosos y que ellos pues simplemente no dieron el ancho en cuanto al rendimiento. Actualmente LeBron James ha tenido, creo que, ofertas para que su hijo entre a entrenar con tal o cual equipo, y él los ha mandado a volar a todos, diciendo así como, no, pues es que todavía no es momento para que mi hijo haga esas cosas, ¿no? Y sí, la genética, porque hablan de que LeBron James a nivel atlético es de los mejores deportistas que existen actualmente, que es un gran atleta como tal. Ya lo de su lugar en el básquet, en la historia del básquetbol, pues estará ahí muy polémico, ¿no? Pero como atleta, pues es una persona muy completa. Y bajo esos criterios, por ejemplo, pues también es importante tener en cuenta todo ese tipo de factores.